El caso que contaremos a continuación fue uno de los más polémicos en la historia judicial de la provincia de San Juan, ya que hubo un fallo insólito que favoreció a un delincuente y golpeador que asesinó a su esposa de 8 cuchillazos y que recibió la pena de tan solo 3 años de prisión. Es el caso de Rodolfo Eduardo Guzmán, quien generó un escándalo allá por 1986. Pero tranquilos, no todo quedó ahí y tarde o temprano se hizo justicia. Aquel asesinato fue un femicidio por donde lo miren. Rodolfo Eduardo Guzmán, que en ese momento tenía 40 años, ya hace tiempo venía dando malos pasos. Años antes, había caído preso con su hermano Víctor Hugo por el asesinato a golpes de otro hombre llamado Julio Toledo, hecho por el cual solo Rodolfo Eduardo Guzmán fue condenado. Este hombre también había estado detenido por golpear a su mujer, Rosalía Luz Villarruel, a la que luego asesinó. Además poseía 3 causas penales por delitos contra la propiedad. De hecho, por uno de esos robos, permaneció en el penal de Chimbas hasta que recuperó la libertad el 12 de diciembre de 1984. Ese mismo día regresó a su casa de adobe, ubicada en el lote fiscal de la vieja Villa Echeverría, en Concepción, capital, y su torcida vida no cambió demasiado. Solo que esta vez estaba con su esposa Rosalía y con sus 7 hijos. Se dice que este hombre de vez en cuando hacía changas, pero la primera oportunidad que se le presentaba, derrapaba con el alcohol. Como el sábado 29 de diciembre de 1984, que empezó a despedir el año en compañía de su hermano Víctor Hugo, tomando unos vinos. Esa farreada duró hasta el mediodía del domingo 30 de diciembre, según declaró en la causa Hugo López, compadre de Guzmán, que compartió un asado con ellos. Pero al rato, todos los invitados se marcharon, excepto uno, Rodolfo Guzmán, que parece que quería seguirla y comenzó a discutir con su esposa Rosalía Villarruel por plata. Este le exigía que su hijo mayor, que hacía poco había regresado de trabajar de Salta, le entregara todo el dinero que había ganado. Ella, por supuesto, se opuso y entonces se desató el conflicto. Los vecinos que estaban cerca escucharon los gritos de este matrimonio. Según ellos, estaban acostumbrados a todo este tipo de exabruptos por parte de Guzmán, o tal vez ya tenían la violencia naturalizada. Lo cierto es que nada terminó bien. Después de toda esta discusión, Rosalía se fue a acostar. Pero Rodolfo Guzmán quedó molesto y mordiendo su propia bronca. Y no conforme, buscó quitarse de ella utilizando a su esposa, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Solo que esta vez, en vez de atacarla a golpes, como lo hacía habitualmente, decidió tomar un cuchillo y caminó hasta la pieza de su esposa. Dicen que le largó unos insultos y cuando ésta se levantó, la atacó a puntazos. Su idea, desde un principio, fue asesinarla.
le clavó 8 cuchillazos, la mayoría en la zona del tórax y otras en el abdomen. Una vecina escuchó que Rosalía gritaba y pedía ayuda porque la estaban atacando. Pero nadie la ayudó. A poco de sentir el alboroto, se enteró que Guzmán la había agredido a la mujer y corrió a auxiliarla. Rodolfo Guzmán, en tanto, salió a los trancos en dirección al puesto policial del barrio Cabot. Llevaba en una de sus manos el cuchillo con el cual había agredido a su mujer. El policía Víctor Hugo Aguilera lo atendió y le escuchó decir, sin ningún tipo de remordimiento y con total descaro: la maté porque ya me tenía cansado. Esto es lo que ella quería, declaró en ese momento Guzmán. Y ahí mismo, el uniformado junto a un compañero lo detuvieron y le secuestraron el arma blanca. Mientras esto sucedía, otros policías fueron a la casa de la familia Guzmán Villarroel y encontraron a la mujer sentada en una silla, casi inconsciente, retorciéndose del dolor y enchastrada de sangre. Los testigos afirmaron que le pusieron una toalla sobre su estómago para tratar de frenar la hemorragia. Minutos más tarde, la trasladaron en ambulancia hasta el hospital Guillermo Rawson y en el camino, ella alcanzó a balbucear que quien le había hecho esa herida era su marido. Rosalía entró al nosocomio con un cuadro desesperante. 6 de las heridas cortopunzantes eran profundas y de una gravedad importante. 2 de estas habían afectado el hígado y el páncreas. Apenas ingresó, tuvieron que intervenirla quirúrgicamente de manera inmediata. Pero no hubo marcha atrás para Rosalía Villarroel, porque si bien los médicos consiguieron estabilizarla, las heridas en el abdomen fueron tan dañinas que su salud se complicó los días siguientes y murió el 1 de enero de 1985. Guzmán estaba en serios problemas. La causa penal en su contra pasó de lesiones agravadas a homicidio, con el agregado de que la víctima era su propia esposa. Pero acá hay que decirle a la audiencia que en esa época, en 1985, no existía la figura de femicidio como agravante y tampoco se hablaba de violencia de género. Todo esto nos hace pensar que Guzmán no tenía por qué zafar. Pero a finales de marzo de 1996, este sujeto fue sometido a juicio oral y público por los jueces José Luis García Castrillón, Alejandro Hidalgo y Félix Herrero Martín, de la Sala Primera en la Cámara en lo Penal y lo Correccional. Hubo tanta expectativa por el debate que el tribunal dispuso que las audiencias se realizaran en el salón de conferencias del edificio de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro ubicado en esquina Mitre y General Hacha, en pleno centro sanjuanino. Las pruebas eran contundentes. Uno de sus hijos había presenciado el ataque. Además, el mismo Guzmán había confesado el crimen frente a la policía, que lo recibió en el destacamento y había entregado el arma blanca con el cual atacó a su esposa. Los mismos fiscales resaltaron el perfil violento que tenía Guzmán y los antecedentes por otras agresiones a su pareja. También las causas penales por delitos comunes que cargaba en su contra. Pero por otra parte, Rodolfo Guzmán fue bien peinadito y siempre de saco y corbata, intentando mostrar otra imagen delante de los jueces.
él no negó la autoría del asesinato, pero quiso convencer, tal como lo hizo en su primera declaración, que en realidad se defendió de su esposa, quien lo atacó primero con una tijera. En ese papel de víctima que estaba jugando, también aseguró que estaba muy borracho y no recordaba lo que pasó ese día. Los abogados Walter Moreno Ferrer, Mónica Sánchez y Jorge Correa Moyano fijaron la estrategia defensiva en ese punto, en que estaba borracho. En ese sentido, pidieron la comparecencia de varios testigos que declararon que vieron a Guzmán comprando vino o bebiendo, incluso desde el día anterior. Para estos abogados, la prueba que presentaron de manera contundente fue el dosaje de alcohol que marcaba en Guzmán la presencia de 1,70 miligramos de alcohol en sangre. Estos abogados argumentaban que él no era consciente de lo que estaba realizando en ese momento. Esto, por supuesto, fue refutado duramente por los fiscales, que, apelando también a los testigos, pusieron en evidencia que muchos reconocieron que en el día del crimen notaron que Guzmán estaba ebrio, pero que hablaba en forma coherente y caminaba sin dificultad. Es decir, que no se encontraba borracho, como él decía. Es más, si tenemos en cuenta su confesión y su entrega en el puesto policial del barrio Cabot, ya hay una prueba más que contundente sobre esto. Pero la polémica en torno a su estado de ebriedad ya estaba instalada. En la antesala de los alegatos, el tribunal realizó una inspección ocular en la casa de Villa Echeverría con la presencia de Guzmán. Algunos vecinos aprovecharon para increparlo y hacerle notar lo que había hecho. Pero este incluso tuvo su minuto de show porque buscó conmover a los jueces en el momento en que uno de sus hijos más pequeños se le acercó y lo abrazó. Durante los alegatos, los fiscales volvieron a cargar contra Guzmán con todas las pruebas y sus violentos antecedentes. Con estos argumentos, pidieron la pena de reclusión perpetua. Pero la defensa de Guzmán, en cambio, insistió con la teoría de que el acusado se encontraba muy alcoholizado y en ese sentido afirmó que correspondía condenarlo por el delito de homicidio culposo, o sea, un crimen cometido sin intención. En abril de 1986, el tribunal finalmente se reunió para dar su veredicto frente a decenas de personas que aguardaron expectantes en el salón de la Caja de Ahorro y Seguro. Y de un segundo para el otro, comenzaron a estallar los murmullos y las expresiones de desaprobación cuando leyeron la parte resolutiva, a través de la cual, con los votos de los jueces José Luis García Castrillón y Alejandro Hidalgo, condenaron a Guzmán a tan solo 3 años de prisión por el delito de homicidio culposo. El único que se opuso fue el juez Félix Herrero Martín, que votó en disidencia y fundamentó su posición que había que condenarlo por el delito de homicidio calificado por el vínculo. El fallo fue escandaloso, por supuesto, y generó airados reclamos, en especial de los fiscales que días más tarde apelaron el fallo y recurrieron a la Corte para que revisara la sentencia. Según funcionarios judiciales, aún así no se pudo evitar que Rodolfo Eduardo Guzmán recobrara la libertad. Pero acá no terminó todo, porque el planteo de inconstitucionalidad presentado por los fiscales fue aceptado. Y a mediados de 1988, la Corte de Justicia de la provincia resolvió anular la sentencia y dispuso otro tribunal para que dictara la condena contra Guzmán
por el delito de homicidio calificado por el vínculo. Así fue que el 11 de agosto de 1988 finalmente se hizo justicia. La jueza y otros magistrados sentenciaron a Rodolfo Guzmán a la pena de prisión perpetua. En dicho fallo, sostuvieron que el acusado no estaba tan alcoholizado como él decía, y que al momento de cometer ese asesinato comprendió la criminalidad de sus actos. Por eso Guzmán volvió a ser detenido y purgó su condena en el penal de Chimpas por varios años. Hoy no se sabe realmente qué pasó con este sujeto.